Ahora sí. Entonces, bueno, estábamos en eso, estábamos en sustituciones trigonométricas y bueno, siempre que nos encontramos una expresión de este tipo como la de la izquierda, pues entonces se recomienda hacer una sustitución como la que aparece aquí. ¿Listo? Hablamos nosotros de que esas sustituciones pues tenían unas restricciones. Esas restricciones salían en la medida de que hay veces que salía, por ejemplo, cuando hacíamos la sustitución x igual a seno de t, por ejemplo, en algún momento sale un arcoseno por ahí y entonces toca tener una restricción para que exista la inversa de la función seno, que es arcoseno, ¿cierto? Entonces, tocaba tener una cierta restricción y por eso es que aquí colocan la restricción. Y la identidad que aparece aquí en la parte derecha, pues bueno, es la identidad, digamos, trigonométrica fundamental o la identidad, ¿cierto?, pitagórica, que es la que utilizamos para volver a la variable original. Entonces, habíamos visto básicamente eso. Incluso habíamos dejado planteado un ejercicio como tal. Habíamos dejado por aquí, yo estaba recordando que y empezamos esta integral de aquí, ¿no? Empezamos esta integral desde 0 hasta 2 raíz de 3 de esta expresión de aquí, x al cubo sobre raíz de 16 menos x al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué habíamos dicho? Pues entonces lo primero que dijimos fue que esta integral encaja, digamos, con las expresiones del tipo 1, ¿cierto? Encaja con esta expresión con a igual a 4, ¿vale? Y entonces hicimos la sustitución recomendada, que era x igual a por seno de t. Hicimos la sustitución recomendada. Aquí está la sustitución recomendada, de hecho. Y bueno, la empleamos para desarrollar esa integral, pues lo máximo, lo más que pudimos, ¿cierto? Entonces, primero hicimos la sustitución, luego hicimos algunas simplificaciones, cancelamos, sacamos el 16 de la raíz, salió como 4. Cancelamos por ahí lo que habíamos que cancelar. Aquí obtuvimos 1 menos seno cuadrado, eso 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado, lo cancelamos con la raíz, ¿cierto? Y entonces cancelamos coseno con coseno y al final llegamos a 4 a la 3 por seno al cubo de t por dt. ¿Listo? Significa entonces que la técnica, siempre que nosotros tengamos que hacer una sustitución trigonométrica, pues la técnica es básicamente la misma siempre. ¿Listo? Lo difícil es darnos cuenta qué sustitución tenemos que realizar. Por supuesto que también es difícil nosotros pues, realizar los pasos aritméticos o los pasos algebraicos, digamos, que tienen que ver con las identidades trigonométricas. No, en general, pues nosotros no somos unos duros en identidades trigonométricas, nos defendemos con unas poquitas que no sabemos, pero bueno, así toca, ¿listo? Defendernos con lo que sabemos, en caso de que necesitemos una identidad rara, pues tocará buscarla. Pero bueno, entonces ese es, digamos, nuestro trabajo ahí. ¿Listo? Entonces, hacemos la sustitución, comenzamos a aplicar identidades trigonométricas, comenzamos a simplificar y en este caso llegamos a una integral del tipo seno al cubo, ¿vale? Lo ideal es, pues, la idea es siempre llevarlo a una integral así, de seno a la algo por coseno a la algo, ¿cierto? Y una vez en ese punto, pues entonces nosotros ya aplicamos lo que sabemos de integrales trigonométricas, que una integral del tipo seno al cubo, dado que la potencia es impar, nos apoyamos en esa potencia impar, separando ese seno al cubo como seno al cuadrado por seno. Esa era la técnica, la estrategia que seguíamos con esas potencias impares. Yo siempre les decía, si tenemos una potencia impar, nos apoyamos ahí, ¿listo? Nos apoyamos en esa potencia impar, la separamos y entonces actuamos así, ¿listo? Eso fue lo que hicimos aquí. Separamos la potencia impar como seno por seno al cuadrado y entonces esta que está acá, ¿cierto? Esta potencia aquí sigue ahí, pero es la que me va a servir como derivada interna. Y la otra de seno al cuadrado la expreso como 1 menos coseno por la desigualdad o por la identidad trigonométrica fundamental o la identidad pitagórica. ¿Listo? ¿Por qué lo expreso así? Porque entonces yo hago otro cambio de variable. Eso fue lo que vimos cuando estábamos viendo este tipo de integrales. Hago el cambio de variable u igual a coseno de t y eso me soluciona esa integral. Porque si hago u igual a coseno de t,
Lo que está acá prácticamente será el de u. ¿Listo? Eso fue lo que hicimos. Miren, du es igual a menos seno de t por dt. Lo único que faltaba era un menos ahí. Entonces, la integral me quedó como la integral de menos 64 por 1 menos u cuadrado. Y esa sí la sabemos. La integral de 1 es u y la integral de u cuadrada es u a la 3 sobre 3. ¿Listo? Y ahí quedamos. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros dijimos palabras más, palabras menos. Hasta el momento estamos en que la integral, aquí vamos a copiarla otra vez. Voy a copiarla acá y voy a pegarla acá. En lo que quedamos fue en que la integral de esto, sin límites de integración, de hecho la voy a volver a copiar porque nosotros no le colocamos los límites de integración, es decir, la integral de x al cubo sobre raíz de 16 menos x al cuadrado, ¿vale? De x. En resumen, quedamos en que haciendo la sustitución x igual a 4 seno de t, perdón, t igual a 4 seno de x, ¿cierto? Esta fue la sustitución, ¿vale? La sustitución fue esa, aquí está. X, aquí la puse mal, ¿no? La sustitución que hicimos fue t igual a 4, a ver, copiémosla bien o fue que acá la copiamos mal. No, x igual a 4 seno de t, ve, me la copié dos veces mal. ¿Listo? Exactamente. Entonces la sustitución fue x igual a 4 seno de t, ¿cierto? Ahí sí ya está correcto, ¿vale? Entonces dijimos, haciendo esa sustitución, esta integral nos quedó como menos 64 coseno de t y menos por menos más, ¿cierto? Más 64 coseno al cubo de t sobre 3. ¿Listo? Quedó así. Ahí fue donde quedamos la clase pasada. Vamos a buscar ese punto aquí en el libro. Vamos a buscar ese puntico aquí en el libro, a ver si lo encontramos. Por aquí, aquí. Ah, aquí está. Aquí está, aquí está. Aquí fue donde quedamos, ¿no? ¿Listo? Ahí fue donde quedamos. ¿De acuerdo? Ahora bien, muchachos, entonces, para continuar este ejercicio, nos pedían originalmente la integral desde 0 hasta raíz de 3. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones. La primera opción es, con el cambio de variable que hicimos, averiguar cuáles son los nuevos límites de integración para realizar también ese cambio en los límites de integración con respecto a la variable t y bueno, terminar de resolver la integral. ¿Listo? Esa es la primera opción. La segunda opción consiste en no dejarlo en la variable t, no dejarlo en la variable t, sino que volver a la variable original que es la variable x. Entonces, esa es la segunda opción, no dejarlo sobre la variable t, sino que dejarlo volver a la variable original, que es la variable x. ¿Listo? ¿Cómo volveríamos a la variable original? Pues realmente es bastante sencillo. Simplemente recordando, pues, nuestra, aquí está, aquí está. Nuestra sustitución, ¿no? Recordando que nuestra sustitución es x igual a 4 seno de t. Y nosotros sabemos, por supuesto, que 4, mejor dicho, voy a colocarlo por completo. Nosotros sabemos que 4 seno de t al cuadrado más 4 coseno de t al cuadrado es igual a 4, ¿vale? Eso surge a través de la identidad fundamental. Voy a volverla a copiar porque no me gustó cómo quedó aquí. Listo, de pronto nos enredamos. Nosotros sabemos originalmente lo siguiente, ¿no? Eh, sabemos que seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t es igual, ¿cierto? A 1. Eso es lo que sabemos nosotros originalmente. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar por 16 todo eso.
Creo que sale mejor así, ¿vale? Creo que sale mejor así. Si yo multiplico 16 en todo esto va a quedar así. 16 por seno cuadrado de t más 16 por coseno cuadrado de t es igual a 16. ¿Listo? Creo que sale mejor así. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy entonces a expresarlo de la siguiente manera. Voy a expresar entonces que coseno pues, de 16 coseno cuadrado de t es igual a 16 menos seno cuadrado de t, ¿cierto? Ujú. 16 menos seno cuadrado de t. De pronto creo que por aquí se me está enredando un poquito. Vamos a ver. Si por aquí se me enreda un poquito, no lo hacemos por acá, ¿vale? Entonces, vamos a ver si logramos el resultado que queremos. Explicarlo por este lado. 16 seno de t. Listo, vamos a ver si se me enreda un poquito por aquí. Y no quiero que se enrede esta sustitución que está acá. ¿Listo? Ujú, ujú, ujú. No quiero que se me enrede esta sustitución. Entonces, no sé si por aquí la puedo sacar más fácil o más fácil como se explica en el texto y la vimos la clase pasada. La clase pasada la sacamos por este lado, ¿cierto? Entonces, veamos lo siguiente. ¿No? Aquí está bien, aquí está bien. Necesitamos coseno, entonces sacamos raíz. Ujú, ujú. Va a salir por ahí, ¿listo? Va a salir por ahí. Vamos a ver acá, acá está igualito como lo sacamos la clase pasada. ¿Se acuerdan que en la clase pasada nosotros hicimos, de hecho, el triangulito sin ningún problema, lo hicimos y quedó así, ¿listo? Entonces, no, simplemente estoy viendo si me queda más fácil así o si queda más fácil, pues de la manera que lo sacamos la clase pasada. Aquí me queda 16. Ujú, ujú. A ver, 16. Aquí sería raíz de esto. Aquí sería 4. Aquí sería... Listo. De pronto por aquí nos podemos enredar un poquito. Voy a borrar esto, muchachos. Qué pena con ustedes. De pronto nos enredamos un poquito con el 16 ahí. Entonces podemos establecerlo. Como lo hicimos en la clase pasada con el triangulito. Hagámoslo con el triangulito, no hay ningún problema. Entonces quedaría así. Formamos nuestro triangulito, un triangulito rectángulo, por supuesto. Un triangulito rectángulo. ¿Listo? Un triangulito rectángulo. Así, ¿cierto? Y recuerden que el ángulo siempre era T. ¿Listo? Recuerden que el ángulo siempre es T. Entonces, quedaría así. T es el ángulo y siempre va ahí. ¿Listo? Entonces, bueno, la idea o lo que nosotros vimos es que seno de t es igual a x, ¿cierto? O mejor dicho, 4 veces seno de t es igual a x, ¿listo? O lo que es lo mismo, miren lo siguiente, aquí yo puedo establecer lo siguiente. Seno de t es igual a x sobre 4, ¿listo? Seno de t es igual a x sobre 4. Eso pasando, por supuesto, el 4 a dividir al otro lado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo organizo los datos ahí en el triángulo? No, muy simple. Recuerden que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y me está diciendo que seno de t es igual a x sobre 4. Esto es cateto opuesto, ¿cierto? Opuesto sobre hipotenusa. Entonces, significa que aquí va la x y que aquí va el 4. ¿Listo? De esa manera, observen, ya coincide con lo que tenemos acá, ¿listo? De esa manera coincide pues con lo que está ahí, ¿listo? Entonces, eso es, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa y por tanto es x el cateto opuesto y es 4 la hipotenusa, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cómo hacemos si no sabemos cómo hacemos para calcular o para saber qué expresión va aquí en este cateto adyacente? Pues realmente es sencillo. Nosotros sabemos por el triángulo de, perdón, sabemos entonces por el teorema de Pitágoras que
cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Es decir, que lo que pongamos aquí, pongámosle la variable y, por ejemplo, sabemos entonces que lo que pongamos ahí, vamos a tener la siguiente relación, ¿no? Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. O mejor dicho, x cuadrado más y cuadrado es igual a 4 al cuadrado, que es 16. Y al cuadrado es igual a 16 menos x al cuadrado. Y por tanto, sacando raíz a ambos lados, obtengo de que esto es igual a raíz de 16 menos x al cuadrado. Y entonces y es igual a raíz de 16 menos x al cuadrado. Listo, nos quedamos con el positivo porque es una distancia. Y entonces aquí va esa expresión de ahí. 16 menos x al cuadrado. Justamente coincide con lo que tenemos acá. ¿Listo? Justamente coincide con lo que tenemos acá. Y de esa manera nosotros volvemos a la variable original, porque nosotros sabemos que coseno de t es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿cierto? 16 menos x al cuadrado sobre 4. ¿Listo? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, volvemos a la variable original. ¿Listo? Con toda esta información, yo ya puedo entonces hacer los cambios y volver totalmente a la variable original. Yo ya sé que x es igual a 4 seno de t y ya sé que coseno de t es igual a raíz de 16 menos x al cuadrado sobre 4. Lo que decíamos la clase pasada, ¿no? Que si es fácil, que si es sencillo, no. Es bastante complicado hacer estas sustituciones. Miren que incluso ahí nos tuvimos que detener un ratico a reevaluar las cosas porque no es tan fácil, no es tan sencillo. Y bueno, en este caso, pues replanteamos mejor la situación con el triangulito. Parece que nos guiamos, hasta parece que yo me guío un poco mejor con este triangulito. Y pues no hay inconveniente con eso, ¿listo? Entonces, podemos entonces ahora sí volver a la variable original. No fue fácil, pero entonces eso ya nos permite hacer ese cambio. Entonces volvamos a la variable original. Quiere decir entonces que, la integral original, que era x a la 3 raíz de 16 menos x cuadrado, ¿listo? De x es igual a ¿quién? Es igual a menos 64 por coseno de t, pero coseno de t, ¿quién es? Coseno de t es raíz de 16 menos x al cuadrado sobre 4. ¿Listo? Eso sería aquí, ¿no? Menos 64 por coseno de t. Menos 64 por raíz de 16 menos x al cuadrado sobre 4. ¿Listo? ¿Qué sigue? Sigue más 64 sobre 3 más 64 sobre 3. ¿Listo? Por coseno al cubo de t, ¿vale? Coseno al cubo de t. Coseno al cubo, que sería así entonces, raíz de 16 menos x al cuadrado sobre 4 al cubo de t, ¿listo? Creo que no hay más términos, no hay más términos. Entonces quedaría así. Miren cómo quedó entonces, menos 64 por coseno de t, que es raíz de 16 menos x al cuadrado sobre 4, más 64 tercios de raíz de 16 menos x cuadrado sobre 4 al cubo. ¿Listo? De esta forma, hemos vuelto a la variable original. Hemos desarrollado la integral. Incluso aquí simplemente nos falta colocarle la constante de integración y ya no pasa nada. ¿Listo? Quedaría entonces resuelta esa integral de ahí. ¿Listo? Ahora entonces no nos pide simplemente, calcular la integral indefinida, ¿no? Nos pide calcularla con unos límites de integración que nos daban ahí. Entonces, creo que la voy a pegar porque esto fue lo último que está en el portapapeles. Aquí está. Esta es la que nos pedía, con esos límites de integración ahí. Como ya está calculada la integral y volvimos a la variable original, entonces ya queda muy fácil pues calcular finalmente con los límites de integración. Recuerden que esto por el teorema fundamental del cálculo era
La antiderivada, que ya la encontramos, menos 64 raíz de 16 menos x al cuadrado sobre 4 más 64 tercios de raíz de 16 menos x al cuadrado sobre 4 a la 3. Y esto, por el teorema fundamental del cálculo, debe ir evaluado en el límite superior y en el límite inferior, ¿cierto? 2 raíz de 3 y 0, que son los límites de integración. Eso debe ir evaluado en el límite superior menos en el límite inferior. ¿Listo? Eso fue por el teorema fundamental del cálculo. Entonces, ahora tenemos que evaluar toda esa expresión que está en rojo en el límite superior y le restamos toda esa expresión que está en rojo evaluada en el límite inferior. ¿Listo? Muchachos, preguntas hasta ahí, dudas, ¿está claro? Muy difícil. Bueno, yo sé que es un poquito complicado, ¿vale? Pero hay que desarrollar pues bastantes ejercicios para que podamos entenderlo. ¿Listo? Entonces quedaría así. Y eso pues evaluado en el límite superior, vamos a evaluarlo. De hecho, va a ser un poquito hasta sencillo. Vamos a ver cuánto nos da. Vamos a evaluar esto en el límite superior. Lo voy a hacer en azul. Quedaría entonces así. Evaluado en el límite superior sería entonces menos 64, abro paréntesis, raíz de 16 menos 2 raíz de 3 al cuadrado sobre 4, ¿cierto? Más 64 tercios, abro paréntesis, raíz de 16 menos 2 raíz de 3 al cuadrado sobre 4 a la 3. ¿Listo? Eso es evaluado en el límite superior. ¿Listo? Evaluado en el límite superior. Ahora, resto evaluado en el límite inferior. En el límite inferior es cuando x vale 0, ¿no? Aquí sería menos 64 raíz de 16 menos 0 al cuadrado sobre 4 más 64 tercios de raíz de 16 menos 0 al cuadrado sobre 4 a la 3. ¿Listo? Y eso es evaluado en el límite inferior. En el límite superior está evaluado en la línea azul y en el límite inferior está evaluado en la línea café. Entonces sería evaluado en el límite superior menos evaluado en el límite inferior. ¿Listo? Y lo único que tenemos que hacer es cuentas ahí de ver cuánto nos da esto, pero no es tan difícil, no es tan raro. Observen, 2 raíz de 3 al cuadrado, de hecho, lo puedo colocar por aquí en un ladito, 2 raíz de 3 al cuadrado es simplemente 4 por 3, que es 12. ¿Listo? 2 raíz de 3 es 2 al cuadrado por raíz de 3 al cuadrado, que es 4 por 3, que es 12. ¿Listo? O sea que esto sería igual a, voy a colocar en el límite superior, menos 64. ¿Por quién? Sería entonces 16 menos 12 da 4. ¿Listo? 16 menos 12 da 4. Y raíz de 4 da 2. Entonces me quedaría 2 sobre 4. ¿Listo? 16 menos 12 da 4 y raíz de 4 da 2. Y sobre 4, ¿listo? Entonces quedaría así. Más 64 tercios. Lo mismo aquí. 16 menos 12 da 4, ¿cierto? Raíz de 4, 2. Y sobre 4 sería entonces 2 cuartos a la 3. Eso sería evaluado en el límite superior. Ahora le resto en el límite inferior, pero es más sencillo todavía porque sería así, está el cuadrado, es 0, ¿cierto? 16 menos 0 al cuadrado, 16 menos 0 es 16, raíz de 16 es 4, sobre 4, 1, entonces sería menos 64, entonces sería 16 menos 0, 16, raíz de 16 da 4, sobre 4 da 1, entonces 1 por acá, más 64 tercios, y lo mismo acá, eso sería raíz de 16, 4 sobre 4, 1, 1 al cubo por aquí. ¿Listo? Es más sencillo todavía incluso. Y ahora lo que hacemos es, pues, simplificar, cancelar lo que podamos cancelar, simplificar lo que podamos simplificar y ver cuál es el resultado total de esta expresión. ¿Listo? Entonces quedaría algo así.
De aquí yo puedo sacar mitad de 2, 1, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. ¿Listo? Y entonces sería 64 sobre 2, que es menos 32, más, aquí sería 64 tercios por 1/2 al cubo, que es 1/8. ¿Listo? Menos, aquí sería menos 64, más 64 tercios. ¿Listo? Ahí simplifiqué lo que podía simplificar y lo único que queda es pues ver si se puede cancelar algo más, que seguramente sí se podrá cancelar algo más. Por ejemplo, aquí, mitad de 64, 32, mitad de 8, 4, mitad de 32, 16, mitad de 4, 2, mitad de 16, 2, mitad de 2, 1. ¿Listo? Entonces se podrá cancelar algo ahí. Finalmente, pues todo esto quedaría así, ¿no? Menos 32. Aquí quedó vivo solamente un 2 tercios. Aquí menos 64 más 64 tercios. ¿Listo? Y ahí pues lo que nos dé esa operación, ¿vale? Entonces sería menos 32 más 2 tercios, menos por menos da más 64 y más por menos 64 tercios. ¿Listo? Y como les digo, lo que dé esa operación de ahí. Lo que dé esa operación de ahí. No sé cuánto da, no sé cuánto da. Seguramente acá colocan el resultado, les da 40 tercios. Les da 40 tercios. Seguramente pues haciendo toda esta operación nos da los 40 tercios. Aquí, aquí da 32. ¿Sí? Seguramente haciendo todo este resultado no lo voy a hacer, simplemente sería sumar eso. ¿Listo? Entonces, muchachos, en resumen, que si es fácil, no es sencillo, no es fácil. Bueno, hay que repasar. Entonces, les recomiendo mucho la sección de ejercicios de esta parte. Miren que en la sección de ejercicios de este tema, aquí les indican, pues, la integral, por supuesto, y les indican cuál es la sustitución que deben hacer, ¿vale? Es importante, pues, entonces, desarrollar esta sección de ejercicios. Aquí les indican cuál es la sustitución que deben hacer para entonces obtener un resultado exitoso. ¿Listo? Muchachos, preguntas hasta ahí, dudas hasta ahí, ¿está claro? ¿Algo que no entiendan? Bueno, entonces, recuérdenlo, por favor, solucionan la sección de ejercicios de aquí. Si tienen alguna pregunta, me dicen en la próxima clase y la aclaramos con mucho gusto. ¿Listo? Si no, pasamos con el siguiente tema, que es integración por fracciones parciales. Entonces, ahí les recomiendo la sección de ejercicios de sustituciones trigonométricas. La miran, ahí está la integral y está la sustitución que deben hacer, ¿vale? Repito, eso tiene que hacerse bastantes ejemplos para poderse uno, pues, empapar bien del tema. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver integraciones por fracción o integración por fracciones parciales. ¿De qué se trata esto? Bueno, se trata de unas integrales muy particulares que uno puede encontrarse a veces. De hecho, muchas veces se encuentran estas integrales. Son más comunes incluso con las de funciones trigonométricas que estábamos viendo ahorita. Son más comunes incluso. Cómo podría lucir una integral a la cual le podemos aplicar fracciones parciales? Podría lucir así. Por ejemplo, 3x cuadrado más 5x más 6 sobre 5x al cubo más 7x menos 2, por ejemplo, o x cuadrado más 2x más 6, por ejemplo, de x. ¿Listo? Estas son las integrales a las que nosotros le podemos aplicar esta técnica de integración por fracciones parciales. ¿Listo? Por fracciones parciales. Estas son las integrales a las que nosotros le vamos a aplicar esta técnica de integración. Entonces, lo que vamos a integrar es una función racional.
nosotros necesitamos tener una función racional para pues pensar en esta técnica de integración por fracciones parciales. ¿Qué es una función racional? Pues es un polinomio sobre otro polinomio, ¿vale? Es un polinomio sobre otro polinomio. Así pues que esta integral como está aquí, aunque ni la pensé siquiera, ni sé pues cómo se pueda factorizar todo esto, pero digamos que esta sería un candidato pues a aplicarle esta técnica de integración. ¿Listo? Ahora bien, nosotros tenemos que tener, para aplicar esta integración por fracciones parciales, tenemos que tener que la fracción o que la función racional que está aquí sea una función racional propia. Es decir, que justamente esté como está aquí. Es decir, que el grado del numerador sea menor que el grado del denominador, ¿vale? Eso de ahí es importante para poder pensar en esta técnica de fracciones parciales. Necesitamos entonces que el grado del numerador sea menor que el grado del denominador. Entonces, en resumen, para aplicar la técnica de fracciones parciales, ¿cierto? Necesitamos tener la integral de un polinomio p de x sobre un polinomio q de x y necesitamos tener una integral de ese tipo. Pero para pensar en esta técnica necesitamos que el grado del polinomio p de x, es decir, el grado del numerador, sea menor, ¿vale? Que el grado del denominador, menor o incluso hasta igual puede ser que el grado del denominador, que es menor que el grado de q de x, ¿vale? Necesitamos que esté en esa forma. Si no está en esa forma, algo tenemos que hacer para llevarla a una forma esa, donde el grado del denominador sea menor o igual que el grado del numerador. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos, por ejemplo, algo así, ¿qué pasa si nosotros tuviésemos, por ejemplo, la integral de x al cubo más 3x menos 5 sobre bueno, aquí voy a colocar un cuadrado, 5x más 2, por ejemplo, algo así, sobre la integral de x cuadrado menos 5x más, bueno, menos 5x acá, más 3x o más 2x menos 3, por ejemplo, de x. ¿Listo? Miren que esa integral justa como está ahí, no podemos aplicarle la técnica de integración por fracciones parciales, puesto que no es una función racional propia. Mejor dicho, el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Por tanto, entonces, algo tenemos que hacer para poder acomodarla. Y lo que vamos a hacer es aplicar el algoritmo de la división. Dividir esos dos polinomios y eso nos da pues una técnica para poderla convertir a lo que necesitamos. ¿Listo? Miren lo que vamos a hacer en este caso. Es dividir el polinomio p de x dividido el polinomio q de x. Por el algoritmo de la división, eso nos va a dar un resultado que se llama cociente, pongámosle S de X, y un residuo, pongámosle R de X. ¿Listo? Cuando hagamos la división, nos va a dar entonces el resultado de la división, por supuesto que le puse S de X, y nos va a dar el residuo que le puse R de X. Y entonces, el polinomio P de X, por el algoritmo de la división, va a poderse ver como Q de X por S de X más el residuo, ¿listo? Más el residuo. ¿De acuerdo? Se va a poder ver así. Entonces, dividimos y lo podemos ver de esta manera. Y ahora sí, entonces, si ya está de esta forma, divido en todos lados sobre el polinomio q de x y aquí lo voy a cancelar. Cancelo aquí, cancelo acá y entonces me va a quedar que mi función racional p de x sobre q de x va a ser s de x más r de x sobre q de x. Miren lo que hice entonces. Si mi fracción no es propia, si el grado del denominador es menor que el grado del numerador,
Entonces divido, hago el algoritmo de la división de polinomios. Eso me da pues como resultado ese cociente que le he puesto S de X y el residuo que le he puesto R de X. Significa entonces por el algoritmo de la división que el polinomio P es igual a Q de X por S de X más el residuo que es R de X. Divido sobre Q a ambos lados y me queda que P sobre Q es Q por S sobre Q y R sobre Q. Cancelo Q y me queda que P sobre Q es S de X más R sobre Q. Y lo que pasa es que este polinomio que está aquí, ese polinomio que está ahí, ya es un polinomio propio. Es decir, el grado del numerador es menor que el grado del denominador. ¿Listo? Eso es en la teoría. Entonces ahora hagámoslo en la práctica. Así como tenemos esta expresión de aquí, entonces hagamos en la práctica, ¿qué haríamos ahí? Lo que hago entonces es dividir, tomar ese polinomio x al cubo más 3x cuadrado menos 5x más 2 y lo divido sobre el polinomio x cuadrado más 2x menos 3. Lo divido sobre ese polinomio. ¿Qué me da? Bueno, ¿qué necesito? ¿Qué tengo que poner aquí para que al multiplicarlo por x cuadrado me dé x al cubo? Pues necesito poner una x, ¿no? Aquí pongo x por x cuadrado me da x al cubo, vengo acá y pongo menos x al cubo. X por 2x me da 2x cuadrado. Vengo acá y pongo menos 2x cuadrado. X por menos 3 me da menos 3x. Vengo acá y pongo el opuesto que es más 3x. Y sumo todo esto. Cancelo aquí x al cubo con menos x al cubo se cancela. 3x cuadrado menos x cuadrado me queda menos 2x cuadrado, me queda un x cuadrado. Y aquí sería entonces menos 5x más 3x me da menos 2x. Y bajo el 2 aquí. ¿Listo? Y quedaría entonces así. ¿De acuerdo? De esta manera entonces, ahí ya estoy dando un paso, digamos, adicional a lo que estoy tratando. Ahora voy a ver, ¿qué pongo acá para que al multiplicarlo con x al cuadrado me dé x cuadrado? Pues simplemente tengo que poner un 1, ¿no? 1 por x cuadrado es x cuadrado, vengo acá y pongo menos x cuadrado. 1 por 2x es, 1 por 2x es 2x. Vengo acá y pongo menos 2x. 1 por menos 3 es menos 3. Y vengo acá y pongo más 3. Y sumo aquí. Cancelo x cuadrado con menos x cuadrado. Menos 2x me da menos 4x. Y 2 más 3, 5. Significa entonces que, el polinomio x a la 3 más 3x cuadrado menos 5x más 2, yo lo puedo ver como x más 1 que multiplica, este es por el algoritmo de la división, que multiplica a x cuadrado más 2x menos 3 más el residuo, pero el residuo fue menos 4x más 5. ¿Listo? Entonces, eso sería el polinomio original de grado 3. Yo lo puedo ver entonces como el polinomio x más 1 multiplicado por x cuadrado más 3x menos 3 más el residuo que es menos 4x más 5. ¿Listo? De esta manera lo puedo establecer. ¿Qué significa eso? Que si divido a ambos lados de esta fracción o de esta igualdad mejor, divido a ambos lados sobre x cuadrado más 2x menos 3. Aquí me va a quedar sobre x cuadrado más 2x menos 3. Y aquí me va a quedar sobre x cuadrado más 2x menos 3, ¿cierto? Cancelo x cuadrado más 2x menos 3 aquí y acá. Y me va a quedar entonces que esa expresión es igual entonces a x más 1 más menos 4x más 5 sobre x cuadrado más 2x menos 3. ¿Listo?
Todo esto que hemos hecho aquí simplemente es para justificar el hecho de que no podemos desarrollar la integral original por fracciones parciales, puesto que el numerador tiene mayor grado que el denominador, ¿cierto? Entonces, significa que esta integral que está aquí, como ya nosotros logramos tomar esa función racional y la logramos expresar así, pues entonces esa integral será igual a estas dos integrales. La integral de x más 1, que fue la primera que me dio el residuo, ¿cierto? Bueno, el residuo no fue el x más 1 que me dio aquí, es el cociente, más la integral de la segunda parte, que es menos 4x más 5 sobre x cuadrado más 2x menos 3 de x. ¿Listo? Y lo que pasa entonces fue que logramos convertir, logramos transformar esta integral original, cuyo numerador tenía una potencia mayor que el denominador, logramos transformarla mediante el algoritmo de la división en dos integrales. Esta de aquí, que es muy fácil, y esta de acá, que si bien no es fácil, lo que podemos ahora sí hacer es aplicarle la técnica que vamos a ver de fracciones parciales. ¿Por qué esta sí le podemos aplicar? Porque el grado del numerador es menor que el grado del denominador, que era justo lo que queríamos, ¿vale? Es justo lo que queríamos ahí. Entonces, bueno, esa es la técnica, ¿listo? Esa es la técnica que queremos elaborar, ¿listo? Esa es la técnica que queremos nosotros concentrar y, bueno, hacerla, ¿vale? Hasta ahí, claro, muchachos, está claro por qué hice todas estas operaciones aquí con polinomios, todo esto, miren que ni siquiera es de cálculo integral, todo esto tiene que ver con matemáticas básicas, ¿no? Estructura de polinomios, división de polinomios, todo eso tiene que ver con curso de matemáticas básicas, ¿listo? Entonces quedó así. Sí. Bueno, muy bien. Entonces quedó así. ¿Listo? Entonces, ahora sí, una vez entendida la idea, pues vamos a aplicar esta estrategia de fracciones parciales. Hasta el momento ni siquiera hemos dicho en qué consiste, cómo la hacemos, cómo la aplicamos. No hemos dicho absolutamente nada, ¿vale? Pero entonces, ahora sí vamos a ver cómo aplicamos esta técnica de fracciones parciales. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, de hecho, acabemos de resolver ese integral, ¿listo? Acabemos de resolverla. Voy a volverla a copiar acá, voy a tomarme todo el tiempo de copiarla acá para ver si la podemos acabar de resolver. Ujú. Listo. Entonces, vamos a ver si la podemos acabar de resolver. Entonces, voy a copiarla acá. Era la integral de x al cubo más 3x cuadrado menos 5x más 2, ¿cierto? Sobre x cuadrado más 2x menos 3 de x. ¿Listo? Con nuestro algoritmo de la división, nosotros la transformamos en dos integrales. La integral de x más 1 de x más la integral de menos 4x más 5 sobre x cuadrado más 2x menos 3 de x. ¿Listo? Y la pusimos en orden para poderle aplicar lo de fracciones parciales. ¿De acuerdo? Entonces, con la primera integral no tengo ningún problema. La primera integral es muy sencilla. Es simplemente la integral de x y la integral de 1. Eso ya las sabemos. Las puedo colocar incluso de una vez aquí. La integral de x es x cuadrado sobre 2 y la integral de 1 es x. ¿Listo? Entonces, la primera integral es muy sencillita. La que no puedo calcular tan fácilmente es esta segunda integral, y es esta segunda integral a la que le vamos a aplicar fracciones parciales. ¿En qué consiste entonces lo de fracciones parciales? Consiste en que voy a tomar ese denominador y lo voy a factorizar. Entonces voy a tomar el denominador y lo factorizo. Entonces quedaría así, miren. Menos 4x más 5 sobre el denominador, que es x cuadrado más 2x menos 3. Y lo factorizo, pues, siempre que pueda, ¿no? Entonces, miren cómo quedaría. Aquí sería menos 4x más 5
sobre la factorización de x cuadrado más 2x menos 3. Entonces, coloco los dos paréntesis, lo de siempre, x por aquí, x por acá, y busco dos números que multiplicados me den menos 3, pero que sumados me den 2, que multiplicados me den menos 3 y que sumados me den 2. Entonces sería como más 3 menos 1, ¿cierto? Multiplicados me dan menos 3, ¿sí? 3 por menos 1, menos 3. Y sumados 3, 3 menos 1, 2. Entonces ahí está bien, ¿listo? Entonces factorizo ese polinomio así. ¿Listo? ¿En qué consiste entonces fracciones parciales? En que yo voy a, de alguna manera, entre comillas, distribuir ese denominador. Quiero lograr dos expresiones, como tengo dos factores, quiero lograr dos expresiones, una con el x más 3 y otra con el x menos 1, ¿vale? Quiero de alguna manera, entre comillas, distribuir ese denominador. Pero eso no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil? Porque cuando estamos en el denominador, no podemos distribuir así, ¿vale? Por ejemplo, aquí pues siempre hacemos como algunos paréntesis para recordar algunas cositas, ¿no? Si nosotros tenemos a más b sobre c, por ejemplo, eso sí lo podemos distribuir. Eso es a sobre c más b sobre c, ¿vale? Eso sí lo podemos distribuir fácilmente. Si la suma está en el numerador, la distribuimos fácilmente y ya está. Pero si la suma está en el denominador, nosotros no podemos decir que esto es c sobre a más c sobre b. Esto no podemos decir. ¿Listo? Entonces, la distribución del denominador no es tan sencilla, no es tan fácil. Por eso es que les comento que toca hacer pues una técnica ahí que nos permita hacer esa, entre comillas, distribución del denominador. Entonces, yo quiero separar esa fracción y colocarla pues justamente como su nombre lo indica, como fracciones parciales. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Bueno, de hecho, alguna vez ya hicimos un caso de estos, alguna vez en clase. ¿Qué es lo que hago? Pues colocar unas constantes auxiliares aquí. Coloco una A, por ejemplo, auxiliar, la voy a colocar en rojo. Listo. Y la voy a colocar otra constante auxiliar B ahí. ¿De acuerdo? Y lo que tengo que hacer es hallar qué valores de A y de B me sirven para que cuando yo sume esas dos expresiones del lado derecho, cuando yo sume estas dos expresiones del lado derecho, vuelva a la expresión original que era la que teníamos. ¿Listo? Cuando yo sume esas dos expresiones del lado derecho, tengo que llegar a la expresión original. En eso consiste la técnica de fracciones parciales, en dividir ese denominador o en distribuir, entre comillas, ese denominador y bueno, lograr expresarlo así. ¿Y por qué quiero expresarlo así? Porque las integrales así son más fáciles. Simplemente es por eso, ¿vale? Simplemente es porque la integral va a quedar más fácil. Entonces, ese es el asunto. Yo tengo que ahora hallar cuánto tiene que valer A y cuánto tiene que valer B, de tal manera que cuando sume todas estas expresiones del lado derecho, pues me dé lo que estaba en el lado izquierdo. ¿Listo? Entonces, voy a hacerlo. Entonces, voy a colocar acá abajo otra vez lo que tenemos ahí. Esto es A sobre X más 3 más B sobre X menos 1. ¿Listo? Y voy a sumar esas dos expresiones. Voy a sumarlas. Entonces quedaría así. Sumo estas dos expresiones y recuerden, bueno, si no recuerdan, lo hacemos aquí en 2 segundos, como era que uno sumaba, ¿no? Si uno tiene A sobre B más C sobre D, uno para sumar esto multiplica denominadores, B por D, y luego multiplica en X, ¿no? Sería A por D más B por C, ¿cierto? Uno así hace la suma de esas fracciones y entonces lo mismo aplica aquí, ¿vale? Lo mismo aplica aquí. Entonces en el denominador sería x más 3 por x menos 1, ¿cierto? Multiplico los denominadores y ahora multiplico en cruz, simplemente. Entonces sería aquí a por x menos 1 más b
por x más 3. ¿Listo? Eso es. Ahí no pasa nada. Quedaría entonces así. Profe, una preguntita. ¿Sí? Dime. Lo que yo quiero hallar en el numerador es el menos 4x más 5. Sí, exactamente. A eso lo vamos a buscar. ¿Listo? Necesitamos hallar el valor de A y de B, el de valor de A mayúscula y de B mayúscula, tal que cuando yo sume toda esa expresión, pues justamente lo que tú dices, en el numerador, esto que estoy tachando de verde aquí, tengo que encontrar el valor de A y de B, tal que en el numerador justamente me quede lo que tú me estás diciendo, el 4x más 5. ¿Listo? Eso es lo que buscamos, que eso que está en verde ahí tachado, o resaltado, mejor dicho, nos dé exactamente 4x más 5 para esos valores de A y de B que vamos a ubicar. ¿Listo? Vamos a encontrarlos. Entonces me quedaría así. ¿Listo? Ahora, aquí, justamente en este punto, hasta aquí donde vamos en este momento, todos los libros van a llegar hasta aquí, todos los tutoriales, todo lo que ustedes vean en internet, libros, no sé, páginas, lo que sea que ustedes encuentren, van a llegar a este mismo punto. Y aquí hay dos caminos que coger. ¿Listo? Hay dos caminos que coger. Uno es dándole valores particulares a X. Dos es haciéndolo, digamos, a la antigua, ¿vale? Es haciéndolo a la antigua. Entonces, aquí hay como dos caminos que escoger. Vamos a ver si de pronto podemos hacer los dos caminitos, pues. Entonces, vamos a ver si de pronto podemos hacer los dos caminitos nosotros y veamos si ustedes se quedan con alguno, ¿vale? Uno generalmente se queda con un caminito de esos y siempre trata de hacerlas por el mismo sitio, pero pues igual tratemos de hacerlo los dos, ¿listo? Entonces justamente lo que estaba diciendo Nelly, entonces aquí yo busco que A por X menos 1 más B por X más 3 sea igual a lo que dijo ella, que es lo que está en el numerador. Sea igual a lo que dijo ella, ¿cierto? A menos 4X más 5. ¿Listo? Eso es lo que yo busco. Voy a colocarle incluso opción 1. ¿Listo? Opción 1. ¿De acuerdo? Entonces voy a colocarle opción 1. Deme un segundito, por favor, muchachos. Listo, muchachos. Entonces, esa es la situación, ¿no? Entonces, opción 1. ¿En qué consiste la opción 1? La opción 1 consiste en dar valores particulares a la variable X. Le doy a dar el valor particular que anule este término, por ejemplo, con X igual a 1, anulo ese término, se hace 0, pero el de acá no. El de acá no se anula con X igual a 1, ¿vale? En cambio, con X igual a menos 3, anulo este término de acá, se hace 0, pero el de aquí no se hace 0, ese de ahí se queda distinto de 0. Entonces, en eso consiste esta primera opción, en dar valores particulares, valores que me sirven, valores que anulan términos a la variable X, le doy esos valores y entonces veo cuál es el resultado. ¿Listo? Veamos a ver cómo actúa eso. Entonces, quedaría así. Como les digo, si X es igual a 1, ¿qué me quedaría? Si X es igual a 1, entonces sería así. A por 1 menos 1 más B por 1 más 3. Un momento. Listo. Entonces, con X igual a 1 sería así. 1 menos 1 más B por 1 más 3 es igual, ¿cierto? A menos 4 por 1
más 5. ¿Listo? Con X igual a 1 quedaría así. Entonces, lo que les decía, aquí sería A por 1 menos 1, que es 0, A por 0, más B por 1 más 3, que es 4, más 4B, es igual a menos 4 más 5, ¿cierto? Entonces, esto anula el primer término y me quedaría 4B es igual a 1. Y entonces B, pasando el 4 a dividir, me quedaría un cuarto y obtengo, calculo el valor de B. Entonces, esa es la opción 1, dar valores particulares a la variable X que me sirvan para anular términos y que yo pueda encontrar el valor de A y de B facilito. Ahí ya encontré el de B, me faltaría el de A. Entonces, con X igual a 1 pude cancelar a A y me quedé con B. ¿Listo? Y si X es igual a menos 3, pues entonces lo que voy a hacer es anular B, ¿no? Si X es igual a menos 3, entonces yo cancelo a B. Entonces quedaría así. A que multiplica a menos 3 menos 1, reemplazo entonces X por menos 3, más B por menos 3 más 3, ¿cierto? Igual a menos 4 por menos 3 más 5. ¿Listo? Sustituí X igual a menos 3 y resuelvo. Sería entonces así, menos 3 menos 1 menos 4. Entonces me queda menos 4 por A. Aquí menos 3 más 3, 0, más B por 0. Aquí sería menos 4 por menos 3, me da 12 positivo, ¿no? Menos por menos más, 12 positivo, más 5, 17. ¿Listo? 17 por ahí. Entonces, yo aquí obtengo lo siguiente, menos 4A es igual a 17. Pasando el menos 4 a dividir, me quedaría de que A fuese igual a menos 17 cuartos. ¿Listo? Y encuentro entonces el valor de la constante A. Y entonces ya tengo cuánto vale A y cuánto vale B. Ya encuentro entonces cuánto vale la constante A y la constante B. Y ahora sí puedo resolver la integral. ¿Listo? Pero entonces esa era la opción 1. ¿Listo? Vamos a la opción 2. Como les digo, pues hay dos maneras de hacer esto y uno pues siempre se queda como con una, como con la más fácil, como con la que más entiende uno. Esta es la primera opción, esa opción me parece a mí cortica, sin embargo pues algunos pueden decidirse por la otra opción, vamos a verla. Entonces quedaría así, opción 2. Opción 2, ¿cierto? Entonces, voy a volver a copiar lo que teníamos acá. Nosotros teníamos que A por X menos 1, ¿cierto? Más B por X más 3, ¿cierto? Pues es igual a menos 4 quintos, que era el numerador que buscábamos, ¿cierto? A menos 4X más 5. ¿Listo? ¿Cuál es la opción B? Pues la opción 2 o la opción B, ¿cierto? Es simplemente desarrollar esto a la antigua, es decir, voy a asociar X con X, números con números, para eso hago distributiva acá, quito todos los paréntesis y asocio pues convenientemente. Entonces quedaría así. Quito paréntesis, sería entonces A por X es AX, A por menos 1 es menos A, B por X es BX y B por 3 es 3B, es igual a menos 4X más 5. Y ahora asocio las que tienen X con las que tienen X, ¿cierto? Sería entonces así. A, X más BX, ¿cierto? Y asocio los que no tienen X, más menos A más 3B, que son las constantes, y eso es igual a menos 4X más 5. ¿Listo? ¿Qué hago ahora? Bueno, simplemente factorizo o saco de común denominador a la X aquí, entonces quedaría así. A más B por X más menos A más 3B es igual a menos 4X más 5. ¿Listo? ¿Y qué consiste ahora? Pues muy sencillo. Yo tengo que A más B debe ser,
pues en este caso igual a menos 4. ¿Por qué? Porque esos dos términos son los que tienen la X, ¿cierto? Entonces, A más B por X tiene que ser igual a menos 4X, ¿vale? Tiene que ser igual. Por tanto, yo puedo concluir de aquí de que A más B debe ser igual a menos 4. Y por tanto, yo puedo concluir aquí que el otro término, el constante, pues también debe ser igual, ¿no? Es decir, yo debo tener entonces que menos A más 3B debe ser igual al término constante que es 5. Entonces, debo tener la otra ecuación que es menos A más 3B debe ser igual a 5. Y si uno se va por la opción 2, lo que queda es justamente lo que ustedes están viendo aquí, un sistema de ecuaciones, en este caso 2 por 2, que relaciona a las constantes A y B. Resolvemos el sistema de ecuaciones y entonces vamos a llegar a lo que necesitamos. ¿Listo? Vamos a llegar a lo que necesitamos. ¿Y cómo resolvemos el sistema de ecuaciones? Pues bueno, cuando estábamos en matemáticas básicas, nosotros vimos que hay muchas maneras de resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? Recuerden que había que por sustitución, que por igualación, que por determinante, regla de Kramer. Bueno, hay como 5 o 6 maneras de resolver ese sistemita de ecuaciones. ¿Listo? Puede ser incluso hasta sumarlas. Miren, voy a sumarlas. ¿Listo? Miren, por ejemplo, esto. Voy a sumar estas dos ecuaciones. A más B igual a menos 4 con menos A más 3B igual a 5. Yo veo que aquí las puedo sumar. ¿Por qué? Me conviene sumarlas, porque al sumarlas cancelo A. A menos A se cancelan, ¿cierto? Y B más 3B me queda 4B, igual a 5 menos 4 me queda 1. Paso el 4, perdón, a dividir y me queda que B es igual a un cuarto. ¿Listo? Y hallé el primer valor, el de B. ¿Listo? Ahora me queda el valor de A. Y para hallar el valor de A, pues yo sustituyo ese valor de B en cualquiera de las ecuaciones. Entonces, sustituyo ese valor de B en cualquiera y encuentro el valor de A. Por ejemplo, yo sé que A más B es igual a menos 4 y sé que B vale un cuarto, ¿cierto? A es igual, perdón, A más B, pero B es un cuarto. Es igual a menos 4. Entonces, paso ese valor de un cuarto a restar al otro lado y sería entonces que A es igual a menos 4 menos un cuarto y menos 4 menos un cuarto, de hecho la podemos hacer rápidamente, da menos 17 cuartos. ¿Listo? Y encuentro el otro valorcito de A. ¿Vale? Entonces, en resumen, vimos dos formas diferentes de establecer el valor de las constantes A y B. Que con cuál de las dos formas nos quedamos ya depende de cada uno. A algunos les va a gustar más la opción 1 y a otros les va a gustar más la opción 2. En la opción 1 nosotros nos apoyamos dando valores particulares a la variable X. ¿Listo? Valores particulares, pero que nos anulen términos, que nos cancelen cosas. Y entonces, de esa forma, nosotros logramos encontrar el valor de B, que nos dio un cuarto, y el valor de A, que nos dio menos 17 cuartos. ¿Cuál es la otra forma? La forma antigua, digámosle, es planteando todo el sistema de ecuaciones que surgen de ahí. Nosotros encontramos el sistema de ecuaciones igualando esos dos términos, ¿cierto? Asociando como tenemos que asociar las X con las X, las constantes con las constantes, igualamos lo verde con lo verde, es decir, A más B tiene que ser igual a menos 4 y menos A más 3B tiene que ser igual a más 5. Y entonces eso nos genera un sistema de ecuaciones. ¿Que cómo lo resolvemos? Bueno, matemáticamente hay como 5 o 6 formas de resolver este sistema de ecuaciones 2 por 2. Incluso hay hasta calculadoras que resuelven estos sistemas de ecuaciones. Ya pues cada quien mirará cómo se soluciona. Pero entonces nosotros lo resolvimos a la antigua, resolviendo el sistema completo, ¿vale? En este caso nosotros sumamos las ecuaciones y bueno, encontramos el valor de A y de B. ¿Listo? Hasta ahí preguntas, muchachos, dudas, inquietudes.
Bueno, entonces, ¿qué surge ahora? Pues entonces ahora sí surge plantear esta integral, porque ya encontré cuánto vale A y cuánto vale B. Entonces actualizo acá, ¿listo? Le doy un F5 aquí, actualizo. Ya encontré cuánto vale A y cuánto vale B. B valía un cuarto. B valía un cuarto, ¿cierto? Y A valía menos 17 cuartos. Entonces, menos 17 cuartos. ¿Listo? Actualicé esa fracción. Y entonces, ahora sí, apliqué ya, listo, ya apliqué fracciones parciales. Eso que acabamos de hacer en este momento fue ya haber hecho fracciones parciales. Entonces, logré convertir mi fracción, mi expresión racional, logré transformarla en la suma de dos fracciones, ¿cierto? Por eso le dicen fracciones parciales, con cada uno de estos términos que teníamos acá, con x más 3 y con x menos 1. ¿Listo? Entonces, la transformé en esas fracciones parciales. Y ahora sí, yo puedo resolver esa integral fácilmente. ¿Listo? Puedo resolver esa integral fácilmente. Entonces, vamos a resolverla. Entonces, ¿qué haría así? Voy a incluso a resolverla completamente acá. Aquí estaba el espacio, ¿no? Aquí estaba el espacio. Entonces, vamos a resolver la integral azul. ¿Listo? Entonces, esta integral azul, vamos a traerla para acá. Un segundito, muchachos. A ver si la podemos traer así nomás para no ponerme a escribir todo eso. Voy a ver si la puedo copiar así nomás. Ustedes, voy a copiarla aquí nomás para no volver a escribir todo esto. Entonces, listo. Entonces quedaría así. ¿Listo? Entonces, esta integral, falta por supuesto el diferencial aquí, fue igual a ¿qué cosa? Fue igual a la integral de menos 4x más 5 sobre, aquí lo factorizamos como x menos 3, no, x más 3 por x menos 1. Así lo factorizamos, ¿cierto? X más 3 por x menos 1. Listo, exactamente. Y esto entonces lo expresamos como fracción parcial. Esa integral de la derecha, que es la que nos conviene pues realizar, nosotros esa expresión de adentro de la integral la convertimos en una suma de términos, ¿no? En una suma de términos. Quedó antes así, menos 17 cuartos sobre x más 3, ¿cierto? Y el otro es más un cuarto. Más un cuarto de x menos 1 de x. ¿Listo? Eso fue lo que hicimos por fracciones parciales. ¿De acuerdo? Ajá, aquí está. Esto mismo que está acá, lo puse acá. ¿Listo? Y entonces, esa integral pues se volvió mucho más fácil. La original, si me preguntan a mí, la original yo no veo cómo desarrollarla fácilmente. La original no veo fácilmente cómo me pueda dar de resultado eso. ¿Listo? Pero haciéndolo por fracciones parciales, pues estas dos integrales que están aquí en negro, esas dos integrales van a ser muy sencillas de desarrollar. Simplemente en este caso aplico la linealidad a la integral, saco las constantes y me quedaría entonces así, miren, menos 17 cuartos sale como constante y me quedaría 1 sobre x más 3 de x y en la otra sale un cuarto como constante y me queda 1 sobre x menos 1 de x, ¿vale? Saco la constante 17 cuartos o menos 17 cuartos y la constante un cuarto. Y entonces, esas dos integrales que están ahí, pues son muy sencillas. Simplemente es el logaritmo de x más 3 y es el logaritmo de x menos 1. Entonces quedaría así, menos 17 cuartos por el logaritmo del valor absoluto de x más 3 más un cuarto por el logaritmo del valor absoluto de x menos 1. Recuerden ustedes que la integral de 1 sobre u de u es igual al logaritmo del valor absoluto de u más la constante de integración, ¿cierto? Más la constante de integración. ¿Listo?
Entonces, esa integral ya es muy sencilla. Y aquí simplemente si quiero, pues puedo aplicar alguna propiedad del logaritmo, pero si no, ahí ya terminé. ¿Listo? Ahí ya terminé. Entonces, ahora sí, con el resultado de esa integral, pues voy y actualizo todo el total, ¿cierto? Estamos desarrollando la integral grande. Actualizo aquí, miren, me faltaba integrar esta azul, entonces actualizo aquí. Ya tenía el primer resultado, entonces actualizo el otro resultado que me hacía falta ahí. Es menos 17 cuartos. Actualizo aquí. Ajá, actualizo aquí. Menos 17 cuartos. Del logaritmo de x menos 3, x más 3, más un cuarto del logaritmo de x menos 1, más la constante de integración. Y listo. Ahí entonces apliqué fracciones parciales a nuestra integral. ¿Vale? Este caso en particular era difícil. Este caso, como primer ejemplo, pues lo escogimos difícil. En primer lugar, difícil porque yo no me imaginé que lo iba a resolver todo. Es decir, yo puse el ejemplo con los números que se me ocurrieron, los números que primero y nuevamente los puse sin pensar en qué números, entonces eso pues también dificulta un poquito la situación, ¿no? Lo puse sin pensar en qué números o sin pensar en cómo lo iba a desarrollar, ¿listo? Y era difícil, en segundo lugar, porque el numerador tenía un grado mayor que el denominador. Entonces tocó hacerle todo el proceso a esto. ¿Listo? Tocó hacerle todo el proceso. ¿Cuál fue entonces el proceso? En primer lugar, dividí el numerador dividido el denominador. Apliqué, mejor dicho, la división de polinomios, ¿no? O el teorema del residuo de polinomios. Es decir, dividí eso. ¿Listo? Eso lo hicimos por acá. Dividí el numerador dividido el denominador y hallamos que ese resultado nos daba x más 1 y que el residuo de eso es menos 4x más 5. Significa entonces que el numerador, que es x a la 3 más 3x cuadrado menos 5x más 2, que está aquí justamente, yo lo puedo expresar como el x más 1 que me dio por el x cuadrado más 2x menos 3, que fue por el cual dividí, más el residuo. ¿Listo? Y ahora lo que hice fue dividir a ambos lados de esta igualdad sobre ese denominador, x cuadrado más 2x menos 3. Dividí a ambos lados y cancelé, en este caso, cancelé aquí y cancelé acá y me quedé solamente con el x más 1, que está por aquí, y en el otro término no pude cancelar nada, pero me quedo con una fracción propia. Es decir, esto que estoy colocando en azul aquí en este momento es una fracción cuyo numerador tiene menor potencia que el denominador. ¿Listo? Que es justo como las busco para poderles hacer fracciones parciales. Entonces, mi ejercicio originalmente, mi ejemplo originalmente iba a llegar hasta ahí. Mi ejemplo originalmente iba a llegar hasta mostrarles qué hacía, pues, en caso de que la fracción no fuese propia, que era dividirlos. ¿Listo? Pero entonces dijimos, bueno, ya que estamos por aquí, pues, acabemos de hacer esta integral por fracciones parciales. Entonces, aprovechamos para explicar a qué se refería la técnica de fracciones parciales. La técnica de fracciones parciales, entonces, se refiere a que esta fracción que yo tengo acá, que es la fracción grande, digamos, que es justamente la expresión racional, pero propia en este caso, porque ya el numerador tiene menor potencia que el denominador. Entonces, se refiere a que esa fracción yo la voy a descomponer, ¿cierto? En varias fracciones más pequeñas. La voy a parcializar, digamos, la voy a volver partecitas, ¿listo? En términos de las integrales, entonces la integral original, que no sabemos cuánto es, pues se convierte en dos integrales, una con ese x más 1 que tenemos acá y otra con esa fracción propia que ya dijimos, ¿listo? Entonces, la primera fracción es muy facilita, la integral de del primer x más 1, pues es muy sencillo.
lo pusimos acá, x cuadrado sobre 2 más x, no se lo tiene mayor inconveniente, pero la que presenta problemas es la segunda integral, ¿cierto? Esta de aquí todavía no sabíamos cómo resolverla. ¿Qué hicimos entonces? Aplicamos fracciones parciales a esa expresión racional que está aquí. Aplicamos fracciones parciales a esto que estoy marcando aquí en azul. ¿Cómo se la aplicamos? Pues bueno, lo traje por acá aparte, lo hice aparte, puse la expresión original, factoricé el denominador, y eso me dio x más 3 por x menos 1, y les expliqué entonces que fracciones parciales consiste en lograr, entre comillas, una distribución de ese denominador. ¿Listo? En lograr, entre comillas, una distribución de ese denominador. Entonces, nos apoyamos en unas constantes auxiliares. A y B, le pusimos originalmente aquí, y entonces comenzamos a resolver siempre buscando que en el numerador me diera el menos 4x más 5, ¿no? Justamente lo que la compañera preguntó, que si me tenía que dar menos 4x más 5, sí, tiene que ser lo que ando buscando, el numerador menos 4x más 5. Entonces, me apoyé en las constantes A y B y planteé la situación así. Entonces me queda pues que A por X menos 1 más B por X más 3 me tiene que dar lo que decíamos, menos 4X más 5. Y entonces yo les dije, justamente en este punto, hasta aquí van a llegar todos los libros de cálculo, todos los, no sé, tutoriales que vean, todos van a llegar hasta ahí. ¿Listo? Hasta este punto, todo mundo llega. ¿Qué pasa ahora? Pues que tenemos entonces varios caminos por elegir. Ya cada uno de nosotros pues queda con un camino pues para escoger. ¿Cuál es la idea? Encontrar el valor de A y de B, ¿cierto? Entonces, ¿qué caminos elegimos? Bueno, ya depende de cada uno. En un primer camino le dimos valores particulares a la X y eso me ayudó pues a encontrar A y B, ¿cierto? Le di el valor particular que anulara un término de estos, eso me hace pues que encuentre facilito A y B. O la otra opción es que yo plantee toda la situación y eso me lleva a un sistema de ecuaciones. Si les doy o si les digo la verdad, en mi caso particular, pues, soy más de irme por la opción 2. ¿Listo? Yo soy de más de la opción 2 que de la opción 1. No significa, pues, que la opción 1 no la maneje. Significa, pues, que cuando toca, pues toca, pero si, digamos, en el caso normal de la situación, yo prefiero plantear el sistema de ecuaciones, ¿vale? Ese soy yo y por eso les digo, cada uno escoge de qué manera, pues, lo resuelve mejor. ¿Vale? Y entonces yo resolví el sistema de ecuaciones, lo hicimos 2 veces, ¿cierto? Con la opción 1 y con la opción 2. Encontré los valores de A y de B y entonces planteo esa integral que me falta. La planteo porque esa integral entonces se me vuelve dos integrales. Una con un 17 sobre cuarto sobre x más 3 y la otra un cuarto sobre x menos 1. Pero resulta que esas integrales ya son muy fáciles. Ya la integral de 1 sobre x más 3 es el logaritmo de valor absoluto de x más 3 y la integral de 1 sobre x menos 1 pues el logaritmo del valor absoluto de x menos 1. Ya son muy fáciles, son de tabla básicamente. ¿Listo? Así pues en general, de hecho en general, la integral de 1 sobre x más a o menos a, lo que quieran, de x, es simplemente el logaritmo de x más a, ¿vale? Eso es una integral de tabla, lo pueden tomar como integral de tabla que no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, ahí ya lo terminé de resolver. ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Está claro? Sí, profesor, claro. Bueno, entonces, miren que es una vuelta bastante larguita. Por supuesto que a medida que vamos avanzando, pues el camino se va a cortar. Justamente en primer lugar porque ya no vamos a hacer las dos opciones, sino que nos concentramos en la opción 1 o en la opción 2 según nos convenga, ¿cierto? Entonces ya nos ahorramos todos esos pasos. Entonces, justamente pues ahí se nos ahorra un poquito de tiempo. ¿Listo? Entonces, en eso consiste fracciones parciales. Miren que aquí están hablando sobre eso. Aquí ponen pues el algoritmo de la división.
hallan pues el residuo que está por aquí. Miren que la fracción se puede reescribir entonces como el residuo sobre Q de X, que fue justamente lo que hicimos nosotros, y ahora trabajan con este R sobre Q, que fue justamente lo que hicimos, quedarnos con esta fracción de acá que era un poquito más fácil. ¿Listo? Y bueno, aquí hay un ejemplo un poquito más sencillo que el que nosotros hicimos. Nosotros hicimos uno bastante complicado para iniciar, la verdad. Nosotros hicimos uno bastante complicado para iniciar. Aquí hay un ejemplo mucho más sencillito. Podemos hacerlo rápidamente, simplemente para que vean cómo funciona esto otra vez. Podemos hacerlo rapidito, esto no tiene mayor inconveniente. Es mucho más sencillo el que nosotros hicimos ya, pero por si de pronto alguien tiene dudas, pues podemos tomar 2 minuticos para hacer este ejemplo. ¿Listo? Entonces, Profe, una pregunta. dime, te escucho. Disculpe, sino que ¿qué hacemos en caso de que el grado del numerador en ambos lados sea igual? Quiere decir, tanto el numerador como el denominador, el grado tenga igualdad. ¿Se aplica a todo eso o hay otro método para hacerlo? Espérame, como por ejemplo, supongamos x a la 3 más 3x2 más 5x más 2, y aquí por ejemplo un 6x a la 3 más 3x cuadrado más 2x más 1, algo así por ejemplo, ¿me estás diciendo? Sí, exactamente, sí, señor. Ok, listo, perfecto. Entonces, miren en este caso, nosotros incluso podemos aplicar directamente la técnica de fracciones parciales aquí, ¿vale? El caso donde no podemos aplicarla es en el caso donde el numerador tiene mayor grado que el denominador, que es donde nos toca hacer la vuelta que hicimos hace ratico, ¿listo? Pero en este caso que nos plantea Villa, donde el numerador tiene igual potencia que el denominador, nosotros podemos hacer las fracciones parciales directamente. Lo que sucede es que también depende de cómo seamos nosotros de ágiles para factorizar el denominador. Realmente, la mayor dificultad en fracciones parciales surge porque nosotros tenemos que encontrar una factorización del denominador. Si nos la dan, si nos dan la factorización, pues estamos ganados, porque entonces ya está la mitad del trabajo hecho. Pero si no nos dan la factorización, entonces nosotros tenemos que hallarla. Vamos a ver la sección de ejercicios un momentico, voy a llevarlo hasta la sección de ejercicios, a ver si de pronto ahí dan la factorización, a ver cómo es que colocan la sección de ejercicios ellos. Un segundito. Aquí creo que estaba la sección de ejercicios. O todavía no está. Y quiero ver si ellos dan factorizaciones o si uno tiene que hallarlas, porque digamos que el mayor inconveniente es que uno tenga que hallar la factorización. ¿Listo? Un segundito, aquí está. Aquí está la sección de ejercicios. Entonces, bueno, en los primeros ejercicios no están dando la factorización, pero es una factorización sencilla. Aquí se puede sacar sencillamente. Aquí también, aquí no hay problema. Aquí tocaría visualizar. Bueno, aquí yo lo que estoy viendo es que en la mayoría de casos ellos dan la factorización o es una factorización muy sencillita. Miren que aquí ponen la factorización. Entonces, pues entonces ya se ahorra uno un trabajo ahí, ¿vale? Aquí también está la factorización hecha. Aquí no está la factorización, pero es una factorización sencilla. ¿Sí? En la mayoría de casos dan la factorización sin mayor inconveniente. Entonces, digamos que eso es lo que estábamos comentando, ¿no? Que también esta técnica de fracciones parciales, pues depende mucho de qué tan ágiles seamos nosotros para hallar la factorización del denominador. Si la podemos hallar facilito, pues la técnica seguramente se nos va a facilitar mucho, y si no, pues entonces la técnica se nos puede complicar bastante, ¿listo? Y vamos a hacer este de aquí muy fácilmente, y vamos a tomarnos 2 minutitos para hacer este acá. Entonces, pues entonces lo que hacemos es fracciones parciales, ¿no? Este de acá es mucho más fácil. Por supuesto que en este el numerador tiene grado 0, es una constante, y el denominador tiene grado 2, es decir, es una fracción propia. Podemos aplicar directamente fracciones parciales sin tener que hacer toda la vuelta que ya hicimos, ¿listo? Entonces voy a extraerlo por acá, el polinomio o la función racional. Es así, esa yo la puedo factorizar. Yo sé que eso que está en el denominador es una diferencia de cuadrados. Entonces, lo planteo como una diferencia de cuadrados. X más 1 por X menos 1. ¿Listo? Es una diferencia de cuadrados. Entonces, lo planteo como una diferencia de cuadrados.
Y el objetivo, ya decíamos, es separar ese denominador, entre comillas, distribuirlo. Siempre lo digo entre comillas porque ya dijimos que el denominador no se podía distribuir así tan fácilmente, ¿no? Entonces, entre comillas, yo busco distribuir ese denominador. X más 1 por acá y por acá un X menos 1. ¿Listo? ¿En qué me apoyo? En unas constantes auxiliares que voy a llamar A y B. Me apoyo en las constantes auxiliares y resuelvo entonces. Entonces quedaría así. Yo sumo. Un paréntesis, allí lo que se buscaría distribuir no es el numerador. No, el denominador. Lo que siempre quiero distribuir es esto que está en el denominador, ¿vale? Ahora sí, lo que tú decías hace rato, lo que voy a buscar es que con estas constantes que yo puse aquí, A y B, pues que yo obtenga ahora el numerador que es 1. Eso es lo que voy a ver y ese fue el comentario que tú hiciste hace rato que fue muy acertado. Entonces, lo que yo voy a hacer es apoyarme en esas constantes A y B de tal manera que yo al devolverme, al sumar eso, obtenga el 1 que estaba originalmente. ¿Listo? Entonces quedaría así. Voy a sumar estos dos términos, x más 1, ¿cierto? Más b sobre x menos 1. ¿Listo? Voy a sumar esos dos términos. ¿A qué me da igual eso? Entonces nosotros ya sabemos cómo sumar esas fracciones. Multiplicamos denominadores x más 1 por x menos 1, ¿cierto? Y multiplicamos en cruz aquí, ¿cierto? A por x menos 1, A por x menos 1, ¿cierto? Más B por X más 1. Eso fue lo que yo obtuve al sumar esas fracciones. ¿Listo? Pero eso tiene que llevarme a la fracción original, tiene que llevarme a la fracción normalita que era con el 1 en el numerador, lo que decíamos hace rato, ¿cierto? Tiene que llevarme a la fracción original. Significa entonces que yo de aquí puedo concluir pues que todo esto que está acá, todo eso que está acá, pues es igual a 1. No tiene otra opción. Tiene que suceder que A por X menos 1 más B por X más 1 tiene que ser 1. No hay otra opción. Eso tiene que ser 1. Ahora, lo que tengo que hacer es hallar cuánto vale A y cuánto vale B para que todo eso me dé 1. ¿Listo? Y hasta este punto llegamos en todos los libros. Eso es lo que hicimos hace rato. Llegamos al mismo punto en donde acordamos todos. ¿Listo? Hasta aquí tenemos que tener nosotros esa ecuación planteada todos. Pero entonces aquí surgen esos caminos, esas opciones que nosotros dijimos hace rato. Tenemos que escoger por qué camino irnos. Si nosotros planteamos el sistema de ecuaciones completo o si damos valores particulares a X que anulen términos. Entonces, en este caso, y yo le puedo dar valores particulares a X que anulen términos y eso me facilita las cosas. ¿Listo? Por ejemplo, con X igual a 1, si X es igual a 1, yo voy a anular este término de acá, ¿cierto? Si X es igual a 1, ¿cómo me quedaría eso? Entonces, sustituyo X igual a 1 en toda esta expresión. Entonces, quedaría así. A por 1 menos 1 más B por 1 más 1 es igual a 1. El de A se cancela, el de A se anula, me queda A por 0, 0. Y el de B me queda 2B igual a 1. Y el B me queda que es igual a 1 medio pasando el 2 a dividir. ¿Listo? Miren que en este caso la opción 1 que hicimos hace rato fue muy rápida. Sacó muy rapidito el resultado de B. Y asimismo yo puedo sacar rápidamente el resultado de A. Voy a hacerlo en azul. Si X es igual a menos 1, con menos 1 anulo el otro término, ¿cierto? Con menos 1 anulo ese término de ahí. Entonces me quedaría así. ¿Cómo me quedaría si sustituyo X igual a menos 1? Me quedaría así. A por menos 1 más B por menos 1 más 1 igual a menos 1. Entonces quedaría así. Menos 1 menos 1 es menos 2. Menos 2 por A es igual, perdón, menos 2 por A más B por 0, ¿no? Menos 1 más 1, 0, es igual a menos 1. Aquí entonces quedaría, perdón, 1, ¿no? Me equivoqué aquí, un segundito que me equivoqué aquí. Aquí es 1, ¿no? Todo esto es 1, ¿no? En la derecha, sí, en la derecha es 1. Yo estaba colocando menos 1, pero no. No es menos 1, es 1. ¿Listo? Entonces quedaría así.
B por 0, 0, se cancela esto, me quedaría que 2 menos 2A es igual a 1, y pasando el menos 2 al otro lado a dividir, me quedaría que A es igual a menos 1/2, ¿vale? Entonces, ya hallé, ya calculé cuánto tiene que valer A y cuánto tiene que valer B. Entonces, lo que hago ahora es actualizar mi fracción parcial. Actualizo aquí donde estaba el A y el B. Actualizo, A vale menos 1/2 y B vale 1/2, ¿no? Entonces, borro aquí, borro acá, y entonces coloco lo que me dio, menos 1/2 y 1/2, ¿vale? Y eso me lleva entonces a que ya le hice fracciones. Eso que acabé de hacer en ese momento es hacer fracciones parciales. Fraccioné, digamos, esa expresión racional, o entre comillas, distribuí ese denominador, y entonces yo ya tengo que esta integral va a ser integral, entonces 1 sobre x menos 1 por x más 1, que fue lo que dijimos, ¿cierto? Y esto lo partí en dos integrales, miren muy bien, en la integral con, aquí está, ¿no? Menos 1/2 por x más 1 más 1/2 por x menos 1. ¿Listo? De x. ¿De acuerdo? Lo partí en dos integrales así. Y ahora simplemente aplico la linealidad de la integral y saco las constantes. Esto es, menos 1/2 sale como constante, integral de 1 sobre x más 1 de x, y sale el 1/2 como constante, integral de 1 sobre x menos 1 por el diferencial de x. Lo voy a hacer aquí abajito, pues simplemente se me acabó el espacio. Esto va a ser entonces integral de x de 1 sobre x más 1, pues es muy sencilla porque es el logaritmo natural del valor absoluto de x más 1 más 1/2, acá también el logaritmo natural de x menos 1. ¿Listo? Quedaría entonces así. Incluso se puede aplicar alguna propiedad del logaritmo ahí, pero ya no es necesario. Incluso ahí ya está resuelta la integral, falta simplemente la constante de integración y quedaría. Aquí, como les digo, esto sería como más o menos quedaría como, tal vez como un medio del logaritmo de x menos 1 sobre x más 1, aplicando propiedades del logaritmo. Pues, pero como les digo, ya no es necesario, simplemente es un pasito adicional ahí que hice, aplicando pues la propiedad del logaritmo como para dejar eso pues más concentrado, pero en la línea anterior ya estaba la integral resuelta. ¿Listo? Entonces, esto quedó por acá arriba, ¿no? Miren que aquí plantean el sistema de ecuaciones. Miren que aquí hay un sistema de ecuaciones ya planteado. Ah, aquí está, miren, aquí está. Entonces, miren que aquí está la fracción parcial. Lo plantean justo como hicimos nosotros. Llegan a la ecuación 5.10. Esa ecuación 5.10 es la que yo les digo que llegamos todos. Hasta ahí llegamos todos. Y aquí, pues entonces nosotros escogemos qué forma utilizar para resolver o para hallar el valor de A y de B. El caso es que aquí, bueno, les dio lo mismo, miren, 1/2 y menos 1/2. Y entonces, aquí resuelven la ecuación y les da el logaritmo de así, aquí, igualito, miren. Y entonces finalmente, bueno, aquí hicieron la propiedad del logaritmo, entonces quedaría el logaritmo de x menos 1 sobre el logaritmo de x más 1, pero esto ya es propiedad del logaritmo. Esta última igualdad que estoy colocando aquí en amarillo es simplemente la propiedad del logaritmo, pero la integral ya estaba resuelta aquí. Ya incluso hasta tenían la constante de integración aquí. Este último pasito fue de adorno, básicamente, podríamos decirle, como para concentrar un poquito más eso, pero la integral ya estaba resuelta ahí. ¿Listo? Y eso pues, fracciones parciales. Hay algunas cositas que considerar, ya la próxima clase pues miraremos con detalle eso, es qué términos pueden salir, y es que cuando hacemos fracciones parciales pues nos vamos a encontrar como términos así, como ax más b elevado a una potencia, o un cuadrático ax cuadrado más bx más c elevado a otra potencia. Y entonces tenemos que ver qué pasa si nos encontramos con un término o con otro. Hasta ahora solo hemos encontrado de los primeros. Hasta ahora hemos hecho ejemplos de estos. ¿Listo? Tenemos que ver qué hacemos cuando encontremos estos otros términos, pero lo desarrollamos pues ya el próximo miércoles. ¿Vale, muchachos? ¿Preguntas, muchachos, dudas? ¿Algún último comentario ahí? Profe, Profe, digamos, sería se tan puede también amable. dar el caso, ¿Cómo? se puede dar el caso en que el numerador quede en un exponente mayor a 1.
que el numerador quede en un exponente mayor a 1. Es decir, Digamos, está la fracción, ajá, la fracción propia porque en el denominador está x a la 3, por ejemplo, y en ujú, el numerador está x a la 2. sí, Y como sabemos que tenemos que hallar es el valor del numerador, entonces ujú, por sí, eso pregunto que si puede quedar mayor a sí, exponente bueno, 1. sí, 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 exactamente. Lo que preguntaba Villa, ¿no? Que si incluso puede darse el caso de que haya la igualdad, sí, incluso puede darse el caso de que haya la igualdad. Y en eso, pues va a jugar un papel esto de acá. La próxima clase que veamos, ya nos metemos con estas expresiones de aquí, y miren que aquí está apoyando a la constante A una X. Entonces, aquí eso va a permitir solucionar esos casos, ¿vale? Miren que ahí está apoyando a la constante A una X, y eso de ahí arriba que están colocando como auxiliar, ya no es una constante solamente como lo colocamos nosotros, sino que está apoyando, es un polinomio lineal, y entonces ahí es donde vamos a poder solucionar ahora sí todos los casos, pues, en fracciones parciales. ¿Listo? No se preocupen que lo más complicado de las fracciones parciales es lograr la factorización del polinomio. Si nosotros logramos factorizar o si nos dan la factorización, estamos ganados. ¿Listo? Porque lo demás, si bien no es que sea un paso, si bien no es que sea extremadamente fácil, pues es pura álgebra, que en eso pues nos podemos defender. ¿Listo? Lo más importante es lograr la factorización del polinomio, y si ya la tenemos, entonces ya tenemos más del 50% ganado en este. ¿Vale, muchachos? Bueno, entonces ya nos veremos la próxima clase, muchachos. Que estén muy bien, porque ya tengo clases con el otro curso. Entonces, se cuidan, muchachos, que pasen buen fin de semana y nos vemos, ¿vale? Hasta Muchas gracias. luego. Bueno, voy a tener aquí y voy a tener Chao, acá.